Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver una pequeña clase de evaluación de rodilla para ayudar un poco más a entender esta articulación. Bien, importante pues que conozcamos cuál fue el mecanismo dentro de la historia que nos cuenta el paciente, tratar de ver cuál fue, si es que el paciente lo recuerda bien, cuál fue el mecanismo que generó la lesión. Como ustedes pueden ver acá, esto pues posiblemente va a lesionar en este jugador de uniforme azul una lesión de rodilla, posiblemente en el ligamento colateral medial y posiblemente también en los meniscos. Y como vemos, pues el pie está tacleado en el suelo, entonces esto es un mecanismo de cadena cinética cerrada, que generalmente pues son más complicados porque las lesiones van a ser más fuertes. En este cuadrito de resumen, aquí ustedes podrán divertirse un poco viendo cuál es más o menos la estructura que se puede lesionar ante un trauma frontal. Por ejemplo, la patela va a ser pues lógicamente la estructura que está más adelante. Si el movimiento es una torsión o más bien un movimiento en valgo, generalmente va a estar afectado el ligamento colateral medial, el menisco interno en su placa epifisiaria o una luxación de la patela. Si el problema es valgo con rotación, tendríamos al ligamento colateral medial, al menisco interno, al ligamento cruzado anterior y a la cápsula posteromedial. Y así pues, esto es un pequeño resumen para que lo tengamos por ahí. Si conocemos la anatomía, pues va a ser más sencillo que podamos suponer ante la historia que nos brinda el paciente dónde podría estar la lesión, previo de mandar o de enviar algún estudio por imagen. No sé si lo conocían, pero los Gush-Leiter es, como ven acá, es ese desprendimiento de la zona donde se insertaría. Aquí estaría la inserción del tendón patelar y el exceso de tracción, generalmente en deportistas jóvenes, varones, puede generar que se desprenda esa placa. Como ven ustedes ahí, la zona de crecimiento, se arranca esto y esto no necesariamente se arranca de esta forma como vemos ahí la fractura, sino que pues se inflama la éntesis o la unión del tendón con el hueso, y lo que vemos es ese crecimiento de la tuberosidad tibial que es dolorosa y que le va a molestar a la persona para poder hincarse, por ejemplo, como vemos acá. Y como vemos acá se nota la fractura, ¿verdad? Donde ese pedacito pues está separado de... Lógicamente, si hay traumas tan severos como este, donde ha habido un desplazamiento hacia posterior, generalmente motociclistas y todo, que han chocado, pues se llevan lógicamente los ligamentos cruzados y aquí pues se pierde toda esta estabilidad de la rodilla y aquí lo que vemos es un cajón posterior. Las luxaciones de patela, bueno, vean que aquí esto sería la patela, este sería el tendón del músculo y entonces la patela que debería estar acá. Eso pues está más relacionado también con personas hiperlaxas, generalmente mujeres de pelvis ancha. Y pues también tendríamos las lesiones de menisco, que esto pues ocurrió en un caso de una señora que venía saliendo del automóvil y salió en tacones, y cuando se paró en tacones saliendo del carro,
hizo una torsión de su tibia que lesionó el menisco. Esto que ven ustedes es donde se aborda con la artroscopía por un lado, y por el otro donde se inserta un tubito con una sierra que lo que hace es cortar el colochillo de menisco que se ha roto y extraerlo, porque esta señora no podía flexionar la rodilla porque había un bloqueo por el colochillo de menisco que se había roto. Había habido un proceso lógicamente inflamatorio post cirugía y ella vino pues a terapia a la universidad. Nada más vamos a ver este pequeño video. Aquí pueden ver ustedes una ruptura del menisco. Y vamos a ver pues cuál es el proceso de la artroscopía. El tiempo de una cirugía, 45 minutos. Se inyecta solución salina para separar las estructuras. Entonces con esta pequeña cámara y esta maquinita lo que hace es extraer ese colochillo. Bien. Otros problemas funcionales que podríamos tener, que se pueden relacionar con las actividades que hace la persona, vean que al subir y bajar escaleras, generalmente pues vamos a tener problemas de menisco por la rotación que se produce. Al agacharnos de cuclillas, generalmente pues puede ser un problema de menisco o también algún dolor por el deslizamiento patelofemoral. Al bajar escaleras y al hacer actividades como spinning o deportes donde uno tiene que flexionar mucho la rodilla, generalmente vamos a tener que estos son problemas de artrosis o problemas patelofemorales. Tenemos que estar atentos a que el paciente nos indique si ha escuchado clics o chasquidos cuando flexiona. A veces los pacientes nos dicen, es que cuando yo doblo la rodilla me suena como cáscaras de huevo, por ejemplo, o hay un chasquido como un clic o un pop. Entonces ahí tendríamos que pensar que pueden haber lesiones de menisco o degeneraciones de los cartílagos. Las personas que van haciendo un gesto de aceleración como arrancar en un sprint y de repente suena un clic o un pop en la rodilla, eso puede ser una lesión de menisco. Así a veces le dicen a uno al paciente, es que yo cuando arranqué sentí como que la rodilla me sonó por dentro. Por otra parte, en la desaceleración, recuerdo un paciente que venía en una carrera de creo que eran de 10 kilómetros bajando Calle Morenos,
y sintió un clic, un chasquido y no pudo seguir corriendo, y esto fue pues una lesión cuando iba de bajada del ligamento cruzado. Durante la actividad, si el paciente está haciendo el deporte, por ejemplo, eh, esto y hay algo lógicamente que se sale de su posición, como una luxación de patela o fricción excesiva, pues esto puede ser precisamente por la subluxación de patela. Si el dolor aparece después de la actividad, eh, podríamos relacionarlo con procesos inflamatorios y con la fricción excesiva, que puede ser por tendinosis o tendinitis, o la inflamación de la plica sinovial, que vamos a ver ahora más adelante qué es. Y si el dolor es, digamos que generalizado, con una historia de contusión, desgarre, golpe, pues pensamos más lógicamente en lesiones músculo-ligamentosas. Con respecto a los tipos de dolor, cuando la persona dice es que yo siento inseguridad porque la rodilla se me mueve mucho, deberíamos de pensar en que hay que revisar ligamentos. Si le duele la rodilla a la hora de mover el tobillo, recuerden lo que habíamos visto de los esguinces, que podrían afectar la articulación tibiofibular proximal. Entonces, analizar esto. Y el dolor que no se alivia con reposo puede tener alguna causa química, por ejemplo una artritis séptica podría ser. Entonces, cuidado con esto. Estas son zonas donde generalmente podemos tener problemas. Por ejemplo, el síndrome patelofemoral generalmente va a irradiar a esta zona. El Loos-Gush-Leiter, que era este crecimiento o esta inflamación de la éntesis, generalmente va a ser en la tuberosidad tibial. La grasa de Hoffa, el dolor por inflamación de la grasa de Hoffa generalmente se da por lateral. La bursitis de la pata de ganso, estos tres músculos se dan en esta zona medial. La bursitis del bíceps, porque tiene una bursita ahí que le evita la fricción, puede doler en esta zona y podría confundirse con el ligamento colateral lateral. Los quistes de Baker, que duelen y generalmente producen síntomas en la parte posterior. Los desgarros de los isquiotibiales generalmente se van a dar en el tercio medio. Las distensiones de cápsula y desgarros del ligamento cruzado posterior o lesiones por estiramiento de los gastrocnemios pueden darse en esta parte más generalizada y grande de la parte de atrás de la rodilla. Dolores de la fascia lata en la cara lateral, también por puntos gatillo. Las lesiones del ligamento colateral lateral tienden a ser más verticales, porque las de los meniscos tienden a ser más horizontales, la irradiación de dolor. Por medial, las lesiones de pata de ganso, las lesiones de menisco, y más verticalmente las lesiones del ligamento. Así se sentirían, o así, esos serían más o menos los mapas de dolor más frecuentes. Tengan en cuenta que podemos tener dolor irradiado de columna, cadera o tobillo. Muchos pacientes nos llegarán con bloqueos de la rodilla. Si es un bloqueo en el mismo rango de movimiento, generalmente eso lo asociamos con algún colochillo de menisco que está ahí todavía pegado en el menisco. Porque si el bloqueo es en distintos rangos, el paciente mueve y se le bloquea la rodilla a los 25 grados de flexión y luego vuelve a mover y ya no se le bloquea, pero ahora se le bloquea en 90 grados, eso es porque anda un cuerpo libre, o lo que llamamos rata interarticular. Y ese pedacillo de menisco hay que extraerlo. Ven ustedes acá, cuerpos libres, ¿verdad?
dentro de la rodilla. Con respecto a cómo son las inflamaciones o aumentos de volumen, hablaríamos de inflamación como tal cuando esto se asocia a lesiones como las bursitis, cuando son mal localizadas o asociadas con inestabilidad, por ejemplo una ruptura de menisco o golpes a nivel patelofemoral. Las hemartrosis, por su parte, tienden a ser inflamaciones más inmediatas. O sea, si hay sangre dentro de la articulación, la inflamación es casi que ya. Entonces esto es relevante porque una rodilla con sangre adentro, recuerden que la sangre es altamente irritante para los tejidos y entonces hay que extraer esa sangre, porque si esa sangre se queda puede irritar y destruir el cartílago y producir una lesión más grave. Las lesiones sinoviales tienden a inflamar más bien después de unas 8 a 24 horas. Este es el típico paciente que se fue a jugar fútbol o fue a jugar básquet, jugó bien y todo, con algún poquillo de molestia, pero cuando llegó a la casa ya se bañó, fue a comer y está descansando. 6-8 horas después empieza a inflamarse la rodilla y empieza a quedarse como un tamal. Esa es una lesión típica sinovial. Bueno, tendríamos entonces que ver signos como el enrojecimiento, el calor, el rubor, y ver que no esté presente bilateralmente, porque podría ser una artritis, ¿verdad? Una artritis reumatoide. En este caso valoraríamos también cómo están las manos, los pies y las articulaciones grandes. Veamos este otro pequeño video para que se vea una artrosis. Entonces, ahí en azul tenemos el cartílago que nos protege de la fricción, al igual que los meniscos, pero bueno, si esa fricción es excesiva y con la edad, el cartílago empieza a desgastarse y esa fricción empieza a producir inflamación y dolor. Más tarde esto va a traer una degeneración también de los platillos y de los cóndilos, con una artrosis que poco a poco se va haciendo más severa. Cuando tenemos sinovitis, la inflamación es más generalizada. Cuando hay bursitis, la lesión es más específica. Vean que tenemos bursas en varias zonas, entonces una bursitis más específica no se va a ver como esto, que es generalizado. Como pueden ver acá en verde estaríamos con la grasa que está dentro de la rodilla, la grasa de Hoffa, que también se puede inflamar por la fricción. Acá pues también tienen un pequeño diagrama de cómo es la clasificación de los esguinces. Recuerden que pues un esguince grado 3 va a generar una ruptura completa con un problema de hematoma y derrame articular, con inflamación importante y dolor e incapacidad. A nivel de observación, nada más pensar que los bebés tienen un varo que es fisiológico al nacer, y conforme vamos creciendo en edad, al año y 7 meses, a los 2 años y 6 meses, hasta más o menos los 4 años, que
vamos teniendo una alineación similar a la que ya sería la alineación de un adulto. ¿Cómo medimos el valgo de rodillas? Bueno, podríamos medir la distancia que hay entre los dos malleolos. Esta distancia pues debería ser menor a 8 centímetros. Y si es un varo, chocaríamos entonces los malleolos internos y mediríamos la distancia entre las dos espinas tibiales. Ya habíamos hablado del ángulo Q, entonces no me voy a detener en esto. Nada más pues tener para que vean este pequeño video que habla, o más bien muestra cómo es la posición de los pies cuando se van a hacer sentadillas. Entonces se resalta la importancia que en promedio los pies deberían de estar más o menos a la apertura de los hombros y que la tuberosidad tibial esté en línea con el segundo dedo, más o menos una apertura de unos 30 grados de rotación externa. Como todos somos diferentes y tenemos columnas y caderas diferentes, tal vez una buena forma de medir esto es esto, que es como esta sentadilla con sumo, donde los codos quedan por dentro de las rodillas. Vean entonces que la rodilla debería estar en dirección al segundo dedo para que no ocurra esto del valgo o del varo. Así se vería un derrame articular en una persona que tiene derrame articular como esto. Generalmente nos va a llegar en la posición de Lüsbach, porque decíamos que esta era la posición de la articulación que más fácil o que podía retener más cantidad de líquido. En la vista lateral es importante observar si hay geno recurvatum y cómo es la alineación de la patela. Por ejemplo, patelas altas van a hacer más fricción con los cóndilos y esto va a generar más dolor. Los quistes de Baker, que son estas prominencias de las sinoviales, bueno, aquí están las estructuras que deberíamos saber palpar. Aquí quedan pues algunas imágenes que igual les he subido a el aula virtual. Y que vemos también en clase. En cuanto a los músculos, no me voy a detener acá. Así que avanzamos. Hasta que llegamos a esto. Bien, recordemos que tenemos 135 grados de flexión con un enfil blando y en la extensión 0 grados, o depende del recurvatum que tenga la persona, si es que tiene, con enfil que son firmes. También en las rotaciones interna y externa. Recuerden que las rotaciones interna y externa de la rodilla son posibles solo en flexión por la relajación de los ligamentos. Dentro del patrón capsular va a tender a estar más afectado el rango de la flexión que el de la extensión.
Y esta señora pues nos está mostrando acá, en el caso de la extensión el paciente iría hacia allá y vean la forma de hacer la resistencia, y en la flexión importante estabilizar aquí la pelvis para que no se levante. Tengan en cuenta que la rodilla es más fuerte en 60 grados de extensión, entonces esta sería tal vez la mejor forma de hacer o de valorar isométricamente los extensores de rodilla, mientras que los flexores de rodilla son más fuertes a 45 grados. Aquí tienen los puntos metaméricos que corresponden a miembro inferior, y veamos algunos tests. Bueno, ya los test de ligamento los vimos, de valgo y varo en clase. Acá tienen la posición para hacer el test de Lachman, y les dejo acá el enlace de YouTube para que puedan ver el video. Igual el pivot shift, que también se utiliza para valorar el cruzado posterior, perdón, el cruzado anterior. Y los cajones también hay con su respectivo video. Las pruebas de menisco como el Tesali, Steinman, que ahí tienen también el enlace para verlo, que es principalmente la palpación de la zona dolorosa del cuerno anterior del menisco, que cuando uno palpa aquí adelante el cuerno anterior del menisco lateral al tendón patelar, generalmente duele en la posición de extensión y se alivia con la posición de flexión. McMurray, que ya lo vimos también, ahí está el enlace de video. Apley también. Y luego teníamos los test patelofemolares, que eran los movimientos para ver si la rodilla es hiperlaxa hacia los lados, si hay riesgo de luxación, y los que tenían que ver con compresión de la patela y deslizamiento hacia allá o hacia acá de la patela, con el objetivo de ver si aumenta esto el dolor, y le pedíamos al paciente que hiciera una pequeña estocada. También podríamos presionar la zona cercana a la inserción del tubérculo Gerdi de la fascia lata para ver si había inflamación por ahí o dolor. También hacer los test de arrastre del líquido para ver si el líquido migra a otra posición. De los test funcionales, uno de los más usados es el WOMAC y el CUS, que los pueden ver en Orthopedic Scores. Y en el diagnóstico por imagen, aquí les dejo, pues vean ustedes, una artrosis severa, cuerpo libre, aumento del espacio medial, y las plicas, que es esto que se ve en estas resonancias. Nada más indico que una plica es cuando la cápsula articular, cuando el niño está en el vientre materno, se empieza a producir la cápsula articular desde la parte posterior de la rodilla, empieza a crecer y se pega un borde con el otro en la parte anterior de la rodilla. O sea, viene creciendo desde atrás como en dos hojas, como un capullo, y va a cerrar al frente. Si el cierre de esas dos hojas es correcto, no hay problema, pero en muchas personas una hoja de un lado
queda por encima de la otra generando un pliegue, y ese pliegue puede aumentar la fricción de la patela. Para esto pues no hay tratamiento de fisioterapia más que sintomatológico, sino que es ya pues se hace un raspado quirúrgico si se considera pues que el dolor y el problema es crónico. Bueno, y les dejo nada más con este pequeño video de Zlatan Ibrahimovic cuando cae, y vean esa hiperextensión de rodilla. Y ahí se llevó el ligamento cruzado. Entonces veamos cuál fue la rehabilitación de este jugador. ¿Qué hacía? Hasta que pues ya retornó al fútbol. Los que lo operaron dijeron que a su edad y todo tenía una rodilla como de un joven de 15 años, o sea, el tipo estaba fuera del promedio, y pues todavía sigue jugando actualmente. Muy bien, entonces hasta aquí esta clase. Saludos.